Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí, después de haber hecho un parón de casi 2 meses, porque he estado un mes entero en Portugal haciendo una formación de yoga. Me hace mucha ilusión volver con este episodio en solitario, porque justo antes de irme grabé el episodio 70 de Confía en los tiempos de tu vida y ábrete a recibir las señales, en el que te compartía cómo me sentía, ¿no? Justo antes de irme a esta formación, que para que tengas un poco de contexto, yo hace ya 6 o 7 años, a raíz de una visualización que hice que me dio muchísima claridad, que por eso es una herramienta que yo uso muchísimo en los círculos, y también tengo aquí en el podcast una visualización que puedes hacer. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Y otra que tengo en Instagram. Una es para que te visualices dentro de 6 meses y otra para que te visualices dentro de 10 años, que es lo que yo hice por entonces. Y en esa visualización yo me vi claramente, ¿no? Dando clases de yoga, facilitando retiros, espacios de conexión, y después hice una regresión de lo que necesitaba hacer, ¿no? Para llegar hasta ahí. Y algo que tenía en mi plan era tener 500 horas de formación de profesora de yoga. Me hice las 200 horas en 2019. Y luego, de alguna forma, en los últimos años no había terminado, ¿no? de sentir lanzarme a las 300, hasta que el año pasado conocí a un profesor que me encantó su estilo, y no solo su estilo de yoga, es como que algo dentro de mí se despertó y sentí muy claramente que era la persona con la que yo quería, ¿no? continuar formándome, que eso es lo que te cuento en mayor profundidad en el episodio 70, y cómo al final esas señales no llegan solo una vez, sino que llegan varias, ¿no? Pero luego a veces esa barrera que aparece, ¿no? de sentir que ya vamos tarde, y cómo socialmente no hay esos plazos establecidos. Y de hecho yo, antes de grabar esto, reflexionaba cómo para mí ahora una red flag de una persona es alguien que te diga: ¿cómo vas a hacer esto a esta edad? ¿No? Recuerdo alguien que con 30 años me dijo: ¿pero cómo te vas a poner aparato con 30 años? ¿O cómo te vas a hacer una formación de profesora de yoga con 30 años? Y para mí eso es una gran red flag de no es una persona que quiero tener cerca en cuanto a consejos vitales. Puede seguir siendo mi amiga, puede ser una persona con la que me lo pase bien, pero no va a ser un referente, porque para mí uno de los valores es que quiero poder transformarme tantas veces como quiera a lo largo de la vida, y la vida no se acaba ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Se acaba cuando realmente no, pues se acaba, y ahí ya sí que no vas a tener esa oportunidad de hacer lo que deseas. Entonces, mi intención principal en este episodio es compartirte cómo ha sido esta experiencia, para que tú también pienses en algo que llevas tiempo dándole vueltas, algo que te emociona. Puede ser una formación, puede ser mudarte a otro lugar, empezar una actividad nueva, mandar un mensaje a alguien que tienes ganas de conocer más. Puede ser cualquier cosa, pero si algo me llevo es que una cosa es saber la teoría y algo muy diferente es vivirlo. Y era algo que ya está muy vivo dentro de mí, ¿no? En los últimos meses, y que ahí se confirmó de cómo para mí lo más potente de este tipo de experiencias no es solo el contenido a nivel teórico, es el hecho de vivirlo y experimentarlo rodeada de otras personas. Porque esto ya te lo voy a contar en más profundidad, ¿no? Que está claro que el contenido de lo que aprendes es muy valioso. Puedes pensar, por ejemplo, yo que sé, en todo lo que has aprendido en el instituto, imagínate, en la universidad. Pero estoy segura de que lo que más recuerdas, ¿no? son esos vínculos que creaste, cómo te sentías en ese momento, y eso influye un montón en la forma en la que tú digieres esa información y lo integras.
he tardado casi un mes desde que he vuelto para sentarme aquí a grabar este episodio, porque en cierto modo siento que ha sido como hacer una ceremonia de ayahuasca en la que sientes y ves tantas cosas que necesitas mucho tiempo para integrar todo lo que ha pasado, para sentirte otra vez de vuelta, ¿no? a la realidad. Y lo comparo con esto porque, de hecho, tengo un episodio compartiendo cómo fue mi experiencia, si tienes curiosidad, que tardé un año en grabarlo. Después de la ceremonia, o sea, mi resumen de esto es como que mm, te baja mucha información, pero lo importante no es cómo lo integras. Y, y es como que ves todo de otra manera. Ves los colores más brillantes, la comida te sabe mejor. Y salir de una formación de esta intensidad fue un poco así. Es como que sales en una burbuja de amor, de felicidad, de ver la vida de otra manera. Porque he estado 22 días conviviendo con 25 personas, haciendo ejercicios de yoga, de respiración, de autoconocimiento y sobre todo eso, estando en ese entorno tan idílico, pero que algo que quiero transmitir es que al final eso también es la realidad y es nuestra responsabilidad, ¿no? También crearlo allá donde vayamos. Siento que estas experiencias que vivimos, ya sea en una formación, en un retiro, en un viaje como tan trascendentales, digamos, donde nos sentimos tan vivos y tan conectados, al final es nuestra naturaleza más pura y lo que nos parece extraordinario es en realidad para lo que estamos hechos, ¿no? El ser humano. Y lo que quiero antes de nada es que pienses, ¿no? en esa experiencia que tú tienes ganas de vivir y también que te plantees, ¿no? qué es lo que te da vértigo de ella. Porque siento que muchas veces cuanto más miedo y respeto nos da algo, al final también es una señal muy importante de que ahí se va a producir una transformación. En mi caso, a mí me daba vértigo el hecho de pasar prácticamente un mes rodeada de 25 personas conviviendo juntos en la misma casa, porque yo soy una persona que necesito tiempo en solitario, o esa era mi creencia de que necesitaba estar sola para recargarme. También iba a compartir habitación, entonces era como un extra de realmente no voy a tener tanto tiempo, ¿no? de soledad como yo pensaba que necesitaba. Y el tercer punto era mirando hacia atrás en la formación que ella había hecho de 200 horas, cómo se activó mi parte más perfeccionista, mi parte versión estudiante de querer tenerlo todo perfecto, de ponerme a estudiar como una loca, de ponerme muchísima presión, ¿no? Recordándome un poco mis años de universidad. Y esta experiencia fue muy sanadora porque me hizo cuestionarme todo esto. O sea, en realidad lo que más vértigo me daba acabó siendo lo mejor. Estar rodeada de tantas personas que a mí me intimidaba el hecho de que fuéramos un grupo grande fue increíble porque al final piensa que esa gente que se une a algo que a ti te emociona tanto, ya vas a tener algo en común, ¿no? Estás cogiendo una actividad similar a ti, entonces él era un grupo muy diverso en diferentes aspectos porque había gente que ya se había hecho la formación de 200 horas, pero que prácticamente no había dado clases. Había personas que nunca habían dado clases. Luego había personas que ya llevaban 15 años dando clases, que una, por ejemplo, ya tiene 2 estudios de yoga preciosos en Londres, va a abrir un tercero, otra que tiene un estudio en Canadá, otra que está a punto de abrir otro estudio en Estados Unidos. Es decir, que había no mucha variedad en cuanto al nivel ya que tenían de experiencia y de expertise en el mundo del yoga. Y luego también en cuanto a las edades, había gente de 25 años hasta una mujer de 68 años que tenía una práctica de yoga increíble. O sea, era increíble. Y de hecho, esta mujer le gustaban tanto estos profesores que creo que era como la tercera o la cuarta vez que venía a esta formación, porque ella estaba más interesada en, ¿no? en tener esta experiencia de estar 3 semanas intensas allí como si fuera modo ashram, porque esto es algo que también te voy a contar, que a mí el tema de tener los horarios marcados era algo que me da tanta paz y tanta tranquilidad. También, por supuesto, estar sin el teléfono fue muy liberador, ¿no? Y ahora a la vuelta, de hecho, lo más interesante fue que la semana después de la formación estuve pegada al teléfono, porque estaba
todo el rato manteniéndome en contacto con la gente de allí, ¿no? Y al final muchas veces lo que buscamos en el teléfono es esa conexión, ¿no? Es esa necesidad de estar en contacto con otras personas, porque somos seres sociales. Y ahí lo ves que cuando estás en un entorno que ya satisface esa necesidad tuya, ¿no? De sentirte conectada con otras personas, no necesitas recurrir a algo externo como el teléfono. Entonces, el tema del grupo fue muy gratificante y de hecho creo que esto es el mayor valor diferencial de vivir algo así. Todo lo que aprendes, porque no es solo de los profesores que venían, sino de todas las personas que estaban allí. Todo lo que me compartieron, pues, por ejemplo, Jamie, que es la dueña de estos estudios en Londres, ¿no? De cómo llegó ella a abrirlos, cómo está haciendo el proceso, ¿no? De expandirse, cómo gestiona a ellos los profesores. Es como, wow, es muy potente porque además no es lo mismo que si lo oyes de alguien externo que verlo de alguien directamente, ¿no? Como más de tú a tú, tener referentes, ¿no? De carne y hueso. Luego el tema, por ejemplo, también de compartir habitación que me agobiaba tantísimo, fue muy sanador porque en vez de ser un impedimento, que era lo que yo pensaba, fue mi máximo apoyo. Porque compartí con una chica que nos entendimos súper bien desde el primer momento, que nos reíamos un montón, que compartíamos preocupaciones y luego también algo que no había vivido mucho hasta este momento, ¿no? La capacidad de simplemente estar allí en silencio, sin hacer nada, de recargarte aún estando acompañada, ¿no? Que aquí teníamos una práctica que sin duda fue de mis favoritas, que durante estos 22 días que convivimos juntos, había Noble Silence por las mañanas, desde que nos levantábamos hasta terminar la práctica de yoga. Para que te hagas una idea de cómo eran los horarios, nos levantábamos a las 6 de la mañana y teníamos la primera práctica a las 7. Sí, a las 7. Entonces a las 7 teníamos el satsang, que luego te explico lo que es algo que me encantaba. Y después de 8 a 9:30 teníamos la práctica de asanas y después ya a las 10 menos cuarto el desayuno. Entonces a las 10 menos cuarto ya normalidad, todo el mundo hablaba con todo el mundo, pero esas primeras horas de la mañana era todo en silencio. Y es muy potente porque realmente te levantas sin tener ningún tipo de estímulo externo, estás totalmente con tu energía. A mí me gustaba levantarme eso sobre las 6 para ir con calma, me tomaba un café, veíamos el amanecer, journaling, y además eso era una sensación tan bonita que si me sigues en Instagram he subido alguna story de esto y algunas fotos, ¿no? De convivir y estar ahí juntos como la energía del grupo, pero en silencio y estar cada uno pues en sus pensamientos, de lo que necesitara. Había gente que hacía una práctica de meditación antes de que hiciéramos la meditación conjunta a las 8. Y no sé, a mí empezar los días así es que me encantaba. Y luego el satsang, que luego te cuento, era algo que me encantó. Y luego el tercer tema que me preocupaba muchísimo, ¿no? Era lo del estrés, de querer tenerlo todo bien, de estudiar un montón. Y fue muy sanador porque el enfoque de esta formación fue muy diferente, creo que también porque eran 300 horas. Y yo de hecho en mi mente pensaba, buah, pues si 200 horas me resultó retador, las 300 horas va a ser ya increíblemente retador. Pero no al revés, porque se asume ya que tú ya tienes una base, ¿no? Como profesora de yoga, y en las 200 horas pues se enfocaban mucho en que tú te aprendieras todos los nombres de las posturas en sánscrito, en inglés, que supieras cómo construir las clases, la historia del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, no sé, era como mucha información nueva y en cambio en estas 300 horas era mucho, ¿no? De perfeccionar el vocabulario que usas para guiar las clases, cómo ser mejor líder, cómo encarnar tus enseñanzas y después teníamos diferentes profesores invitados que nos enseñaban diferentes herramientas, pero todo desde la libertad de que tú cogieras lo que más resonara contigo, ¿no? Este enfoque a mí de Antón me gusta muchísimo, que era como, yo te voy a mostrar todo lo que a mí me ha influenciado, ¿no? Como profesor, y tú después vas a poder escoger lo que resuena contigo e incluirlo a tus clases, pero en ningún momento es como una imposición de las cosas tienen que ser así y esta es la única manera.
que en el episodio anterior con Sara, de hecho, esto era algo que comentaba y que me encanta de Antón, que él ve sus clases como si fueran su arte y es un lugar donde él expresa, ¿no?, como toda su creatividad, la forma en la que hace las secuencias de las clases, lo que incluye, la música que usa. Él dice que es como si fuera un show de Broadway y se ve muy reflejada, ¿no?, ahí su personalidad. Y luego de profesores invitados, pues tuvimos unos días de Cantonan Yoga, que era un estilo de yoga que yo no conocía y me parece súper interesante, que ve el cuerpo como si fuera una casa con diferentes habitaciones, con todo el simbolismo que hay, ¿no?, entre el lado derecho, el lado izquierdo, la parte central, los diferentes pisos de la casa. Combina diferentes filosofías, es como muy, muy complejo, pero desde luego es muy interesante y algo que quiero profundizar más para incluir en las clases. Después tuvimos también a Tiago, un experto en movimiento, y eso nos trajo como un enfoque muy diferente que Antón también quería que tuviéramos, de poder incluir otros tipos de patrones de movimientos que no tiene por qué ser de secuencias de yoga, ¿no? De explorar todo el rango de movimiento que tiene el cuerpo, no limitarnos a tiene que ser esta postura solo. Y después la medicina tradicional china, con todos los meridianos energéticos del cuerpo y cómo introducirlos también a las clases. Además de, por supuesto, bueno, pues el tema todo, ¿no?, del lenguaje. Había mucho, mucho peso en el lenguaje, en las palabras que usabas, en cómo te comunicabas, en el tono de voz para guiar las clases. Yo a veces en plan de broma decía que parecía que estábamos en un reality, porque me sentía como si estuviéramos en Operación Triunfo del yoga, con jurados como muy, muy exigentes, pero para mí al final lo más importante era que crearon un ambiente de colaboración tan grande que aunque ellos te dieran feedback bastante duro y exigente, como que te sentías en calma y apoyada por el grupo y con muchas ganas, ¿no?, de explorar. Y luego uno de los focos de esta formación era pasarlo bien y divertirse. Entonces eso también fue muy sanador para mi persona exigente, ¿no?, de estudiar. Recuerdo la última semana que teníamos luego el examen final teórico y el examen final de dar la clase con todo lo que habíamos aprendido, que en cuanto al examen teórico, Antón dijo, la prioridad de esta semana para mí es joy, es alegría. El examen es para que tú sepas qué conceptos ya has integrado y los que no. Tenéis los manuales, tenéis los libros, lo vas a poder perfeccionar cuando te vayas, pero ahora disfruta de verdad de estar en este lugar con estas personas, ¿no? Y este enfoque me pareció realmente potente, que de hecho me recordó a una de las frases que subrayé en uno de los libros que recomendé por aquí en los últimos episodios, de Guía para perfeccionistas que quieren perder el control. Y una de las frases era algo así como: puedo crecer tanto desde la alegría como desde la presión, ¿no? Demostrarse que también puedes crecer desde la alegría. Y es algo que me llamó mucho la atención, pero es lo que digo, que una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo. Allí lo vi tan claramente porque todo el rato estaba súper presente el fuego, el baile, el reírnos, y eso no quitaba que no fueran exigentes, porque te aseguro que tanto Antón como Tony, que eran los profesores principales, son súper exigentes en cómo quieren que des las clases, en cómo quieren que uses tus palabras, en la exactitud de cómo guías, ¿no? Entonces, ellos te exigen mucho, pero hacen que lo integres de una forma súper divertida. Y al final, algo que también se me quedó grabado y que quiero transmitirte a ti es que una frase que nos dijo Antón, que dijo: transformación es 99% logística. Para que vosotros podáis tener aquí una de las experiencias más transformadoras de vuestra vida, lo que hay detrás es un montón de sistemas que hacen, ¿no?, que esta experiencia se sostenga. Había un montón de normas de convivencia, pero ya no solo nuestras normas, sino él con toda la gente que trabajaba allí, ¿no? De a esta hora se sirve el desayuno, a esta hora se pone la música, hasta esta hora hay un silencio absoluto. Y para mí, ¿no?, eso también es un reflejo de un poco de estas energías, ¿no?, de yin, yang, o de cómo vivimos la vida, ¿no? Que para que podamos estar en esta parte, ¿no?, de recibir, de disfrutar y de gozar, detrás también tiene que haber, ¿no?, una estructura que lo sostenga, unos horarios
que a veces cuando buscamos libertad nos pensamos, ¿no?, que la libertad es hacer lo que queramos en cualquier momento. Y para mí eso también fue un recordatorio de qué potente, ¿no?, es tener esa devoción con algo y seguirla, ¿no? Estuvimos 22 días con esos horarios de a las 6 de la mañana en pie, de 7 a 8 satsang, de 8 a 9 y media una práctica física de asanas muy demandantes, que cada día era con un profesor diferente. Bueno, repetimos, pero que estaban Antón, Tony y luego los 3 profesores invitados también dando clases. Y después teníamos un tiempo para desayunar y un descanso, y luego creo que teníamos como 3 horas y media o 4 por la mañana de clases de teoría, comer, descanso y otra vez otras 3 horas de teoría, y luego cenar, y luego a veces había otra actividad, ¿no? Y cuando lo dices así dices, buah, es que es muchísimo, pero al final es como que estás tan metido en lo que estás haciendo, es toda una información tan interesante, tienes la motivación del grupo, ¿no? Y luego también cada día es que parecía que eran larguísimos, que era algo que a mí me encantaba de reflexionar por la noche de, madre mía, todo lo que ha pasado hoy. Y también, ¿no?, el tema de las expectativas, de que Antón ya nos lo dijo el primer día, y si has hecho una formación de yoga, sabes de qué hablo, ya sea una formación de yoga o una formación de este nivel de intensidad, ¿no?, de estar tanto tiempo inmerso en lo que estás haciendo, es una montaña rusa. O sea, él ya nos lo dijo, esto va a ser una montaña rusa de emociones. Estate preparada para que en el mismo día vas a tener momentos de decir, ¡buah, estoy en la cresta de la ola! Esto es lo mejor que me ha pasado nunca, a después quizás estar en el momento de máximo bajón, de odiar al profesor o a un compañero, porque sí que es un poco efecto gran hermano, de estar ahí todo el rato encerrados, y al final el yoga obviamente no es solo la práctica física, entonces hay mucho tema también, ¿no?, de compartir vivencias personales, de reflexión personal, de abrir heridas del pasado, y es como, wow, muy potente, que al final por eso creas unas conexiones tan fuertes con esas personas, porque aunque sean 3 semanas, no son 3 semanas al uso, son 3 semanas de compartir absolutamente todo y de tener conversaciones que normalmente en nuestro día a día no tenemos. Entonces es intenso. Y algo que quería hacer también especial mención, además del Noble Silence, que te lo recomiendo muchísimo que lo experimentes. Yo llegué aquí lanzada de, por favor, vamos a implementar esto en casa, de hasta las 9 no hablemos, que nos levantemos, silencio, preparas el desayuno, yo a veces me voy al gimnasio, vuelvo, lo que sea, pero tener ese rato, ¿no?, de calma y de silencio. Y después, mi segunda parte favorita era el satsang, que esta palabra significa, sat es verdad y san es comunidad. Entonces es una reunión en comunidad en búsqueda de la verdad. Hay muchas maneras de guiar el satsang. Puede ser tanto como una reflexión, ¿no?, como de plantear preguntas y un debate, que haya un maestro que viene más como a traer como si fuera una ponencia sobre ello, o lo que nosotros hacíamos era una mezcla en la que había meditación, crillas, que es con respiración y para purificar el cuerpo, y es una parte que me encanta y que ya estoy introduciendo en mis clases de yoga al principio, porque te activa muchísimo y te da mucha, mucha claridad mental, que algunas de estas prácticas de crillas vienen del Kundalini Yoga. Luego también había visualizaciones, también teníamos mantras que hacíamos con el mala y repetíamos 108 veces. Y luego también cerrábamos con una meditación védica. Pero lo más interesante es que cada día había una temática. Es decir, te estoy diciendo como las partes que incluye el satsang, ¿no? Pero cada día era con un tema en concreto. Por ejemplo, el que yo guié era en relación a cómo íbamos cada uno de nosotros a crear ese entorno que estábamos viviendo allí cuando saliéramos de la formación, ¿no? Porque es como, ¿cómo de potente es esto de que después de... Yo lo hice como cuando llevábamos 15 días juntos, ¿no? Y que en tan solo 15 días juntos hubiéramos creado esos vínculos tan fuertes, esas conexiones tan fuertes, y cómo queríamos, ¿no?, llevar esto con nosotros allá afuera. Y para mí esto
fue muy potente empezar los días así, porque a mí me cuesta más ir directamente a la práctica física de asanas, que es lo que la gente normalmente relaciona con el yoga, por la mañana. Sé que tradicionalmente es la mejor hora de practicar, pero mi cuerpo de alguna manera se siente más cómodo pues a veces practicando por la tarde. Y cuando es así por la mañana, ya entrar con esta forma, ¿no?, de reflexionar, de meditar, de hacer muchos respiración con los crillas, me hacía entrar ya en la práctica de asana súper conectada y disfrutarlo muchísimo más que en comparación con la otra formación que hice, en la que a las 7 de la mañana ya estábamos con la práctica física. Noté una diferencia increíble y es algo que yo quiero ofrecer también en un futuro cuando haga espacios más largos, cuando haga retiros, pero hasta entonces en las clases, en algunas de ellas, en las que son un poco más largas, las estoy introduciendo 10 minutos para que tengas, ¿no?, esa sensación de conexión tan fuerte antes de empezar ya a mover el cuerpo, porque para mí es una conexión a nivel mental. Yo nunca lo había hecho y estuve impresionada la primera vez que Tony Lupinacci, voy a dejar también su nombre en la descripción porque él es el que nos ha enseñado, ¿no?, este estilo de satsang, en el que la música también tiene un papel fundamental, porque los kriyas lo hacemos siguiendo el ritmo de la música, el beat de la música, y es muy importante, ¿no?, también la música que escoges para guiar toda la experiencia. Y antes de la formación hicimos 2 días online con él y yo aluciné, porque con el cambio de hora de que había mucha gente en Estados Unidos y para ellos eran como a las 8 de la mañana, pero para mí era a las 4 de la tarde, como una hora un poco rara en la que yo no estoy como súper activa, y después de hacer eso durante 15 minutos fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, claro, algunos amigos míos que han venido a las clases que estoy dando ahora me han dicho, hombre, es que no me extraña que en la formación estuvieras en una nube, porque con estas prácticas es como que estás en otro plano, que es también como muy interesante, ¿no?, ver cómo con la respiración y con el cuerpo podemos adentrarnos en esos estados en los que normalmente no estamos. Que es, de hecho, si estás en Asturias, durante el verano estoy ofreciendo clases de yoga al aire libre y a partir de septiembre ya voy a estar en otros centros, y también con vistas a septiembre voy a ir más a Madrid, a ofrecer talleres, a ofrecer clases de yoga, y también tengo ganas de crear más en diferentes partes del mundo, que estoy súper abierta a hacer colaboraciones. Entonces, bueno, si te quieres unir a alguna de mis clases, te voy a dejar también enlace en la descripción para que te apuntes y enterarte de todo lo que ofrezco. Si quieres co-crear algo juntas, si tienes alguna sugerencia, escríbeme por Instagram, que es Adriana Vázquez G. Y al final es que esto que estoy diciendo aquí ahora también es un resultado, ¿no?, de la formación, de que no es solo la parte teórica, es esa energía, ¿no?, de grupo, de sostén. Lo comentaba con compañeros, es como tener un grupo de cheerleaders a tu lado y de sentir otra vez ese fuego que se enciende, que si me sigues desde hace tiempo, en 20, 21, 22, fueron unos años en los que yo estuve muy a tope, ¿no?, ofreciendo clases de yoga, retiros de yoga, y después es como que, no sé, tuve ganas de explorar otras cosas y tampoco estuvo tan presente, y a raíz de hacer esto es como, ¡buah!, se ha reactivado un montón porque he visto todo lo que es posible, ¿no? Y como todas las formas en las que puedes facilitar una clase, que me ha cambiado pues la forma en la que construyo las clases, la música que uso, traer esos elementos de otros estilos que ni conocía, porque al final el mundo del yoga es muy amplio, y sobre todo también eso, tener estas conversaciones con personas diferentes. Y es como que me ha cambiado la percepción literalmente de lo que es ser profesora de yoga. Cuando ves todo lo que es posible, todo lo que puedes hacer por otras personas, esa sensación que estábamos sintiendo todos allí de no quiero que esto se acabe. Y es lo potente, ¿no?, de tener referentes cercanos, ¿no?, que puedes ver de carne y hueso. Y luego también el hecho de tener amigos que entienden esa parte de tu vida. Esto lo he mencionado en capítulos anteriores en el de hablemos de relaciones, que al final siento que a nivel social también le ponemos muchísimo peso a la pareja, como que buscamos que una sola persona cubra todas nuestras necesidades, o incluso a veces eso también se pide, ¿no?, en una amistad, en quiero que un amigo me cubra todas las necesidades. Y para mí un gran aprendizaje, uno de los mayores aprendizajes, diría, de los últimos años,
es saber lo importante que es tener diferentes personas que cubren diferentes necesidades. Entonces yo ahora en esta formación me he hecho grandes amigos con los que sé que puedo hablar de mis preocupaciones a la hora de dar clases de yoga. Cuando abra algo en un futuro, si lo abro, pues de cómo es abrir un estudio de yoga, quiero que me compartas tu expertise. Luego tengo otros amigos con los que me lo paso genial para irme de viaje. Otros con los que son de la infancia y tengo muchos recuerdos, aunque ahora ya no tengamos casi nada en común. Otros con los que puedo hablar más de emprendimiento, ¿no? Porque siento que en un pasado yo a veces me sentía muy vacía porque había partes de mí que nadie cubría. Entonces, el hecho de ir sabiendo a quién recurrir en cada momento es lo que a mí personalmente me ha hecho sentirme menos sola en el último año, porque voy creando mi red en diferentes ámbitos y saber a quién recurrir, ¿no? Porque al final, obviamente también tiene un peso, ¿no? La opinión de otras personas, pero creo que también tienes que tener una responsabilidad de saber a quién preguntar. Y si algo te llevas de todo esto es que al final lo importante es que tú vivas esa experiencia que tienes tantas ganas de tener. Si estás pensando en hacerte una formación de yoga, no te puedo animar más porque al final no es solo lo que aprendes de yoga, no es solo el hecho de que te hagas profesora de yoga, es esa experiencia que llevas, esas personas que conoces y luego una vez que te pones a dar clases, es esa versión de ti que aparece. Lo he dicho más veces y lo vuelvo a decir, que el podcast es un resultado de yo haberme hecho profesora de yoga, porque a mí me daba vértigo hablar en público. También me daba vértigo porque los temas de los que tenía que hablar no me interesaban mucho, eso es cierto, porque era más en el entorno de la carrera o en el trabajo, cuando estaba en un trabajo más corporativo, pero luego también era porque no estaba acostumbrada. Y las clases de yoga fue una manera de conectar con mi voz, de ponerme delante de un grupo grande y de confiar cada vez más en mí. Y eso fue lo que hizo que cuando diera el siguiente paso en mi camino, digamos, de, venga, pues ahora me apetece tener un podcast, no fueron un paso tan grande porque yo ya tenía muchos referentes, ¿no? De cuántas clases he guiado con anterioridad. Entonces, al final, todo lo que vives en tu vida está sumando. E incluso cuando haces un cambio que desde fuera parece que no tiene ningún sentido, cuando miras hacia atrás, ves cómo todas las piezas, ¿no? Se unen. Que uno de los episodios primeros que tengo, creo que es el segundo, de uniendo los puntos de tu vida. Es un poco de lo que te hablo. Entonces, espero que haya transmitido esa emoción. Si tienes alguna curiosidad más sobre la formación, me puedes escribir, te puedo contar más en profundidad. Siento que podría estar hablando de esto mucho, mucho tiempo, pero sí, a modo resumen, eran 300 horas de profesora de yoga. La formación se llamaba The Seat of the Teacher, como el asiento del profesor, porque estaba muy enfocado en cómo ser mejor profesor. No estaba tan enfocado en un estilo en concreto. Yo había hecho Vinyasa Yoga y es verdad que, bueno, sí que es Vinyasa porque la secuencia de cada clase es diferente, pero luego eso teníamos Cantonal Yoga, medicina tradicional china. Después, Tony tiene una práctica muy basada en el Ashtanga, súper demandante físicamente. Las clases de Tony es como la primera que hice y dije, voy a morir aquí, pero luego vas viendo cómo el cuerpo es capaz de adaptarse. Y él tiene una conexión muy fuerte también, ¿no? con la India, nos daba todas las clases de filosofía, el tema de los arquetipos de los dioses de la India a mí es algo que me encanta y de lo que ya he hablado más aquí de forma puntual, ¿no? En los episodios de Bali. Y luego Antón tiene también una práctica, digamos, como más experimental y del que le gusta mucho como sorprenderte, que es algo que a mí me llamó mucho la atención de sus clases, porque después de haber hecho muchísimas clases, cuando fui a su primera clase en Portugal, en Lila, que es su estudio de yoga, me voló la cabeza. Porque era como, ¿qué es esto? Y es lo que me llevó, ¿no? A tener esa curiosidad de aprender más de él. Porque además de esa frase que me quedó grabada de transformación es un 99% logística de todo lo que hay detrás para que tú puedas estar ahí en calma. Otra frase que repetía muchísimo y que es muy cierta es que el éxito deja pistas. Cuando alguien tiene algo que a ti te llama mucho la atención o te inspira muchísimo, mira con atención
cómo se mueve por la vida, lo que hace, de qué persona se rodea, que success leaves clues. Es como esta frase se me quedó aquí grabadísima de mira a ver qué hace esta persona, ¿no? Que no estás haciendo tú y que te gustaría explorar a ti también. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado. Me encantará saber cómo has recibido este episodio. Puedes mandarme un mensaje por Instagram o si tienes cualquier pregunta de la formación, también me lo puedes hacer. Propuestas de colaboración súper bienvenidas. Y también me encantará que dejes una review del podcast. A partir del próximo episodio creo que voy a empezar a leer algunas de las que habéis dejado porque me hace mucha ilusión y sirve muchísimo también para que llegue a más personas. Así que te mando un abrazo enorme y te recuerdo que tu vida es tuya y que puedes cambiar tantas veces como necesites, independientemente de la edad que tengas. Un abrazo gigante.